Hola, ¿cómo están? Bueno, la clase de hoy vamos a trabajar sobre la articulación entre teoría, objetivos y metodología de la investigación. Para esto tenemos para leer un texto de Ruth Sautu, Paula Boniolo, Pablo Dale y Rodolfo Elbert, que es de el Manual de Metodología, construcción del marco teórico, formulación de los objetivos y elección de la metodología. Tienen un fragmento del capítulo 1, de la página 29 a la 39 para leer, para acompañar esta lectura. Elaboramos este video. Primero, presentar a la autora principal del texto, Ruth Sautu, que es una socióloga argentina, especialista en metodología de la investigación. Se ha dedicado principalmente a los estudios de población y estructura y movilidad social. Sigue dando clases, es profesora emérita de la Universidad de Buenos Aires. Y este texto justamente es un manual elaborado con el resto de los autores a partir de la experiencia del dictado de seminarios de metodología de la investigación en cursos de posgrado, a partir de las inquietudes y dificultades que presentaban los estudiantes. Elaboraron este manual con recomendaciones para elaborar un proyecto de investigación, en particular analizar la articulación entre objetivos, metodología y teoría. La materia que yo dicto, que es metodología de la investigación social, tiene la parte gorda, gruesa, es la parte de las metodologías denominadas cuantitativas. Las metodologías cuantitativas fundamentalmente tienen una vinculación muy estrecha con el modelo del diseño experimental y con las ciencias físicas y naturales, es decir, la lógica de estas metodologías está estrechada con la lógica de la investigación científica que vos haces en ciencias sociales, en cualquier disciplina. Yo creo que la investigación argentina ha avanzado muchísimo. Bien, el texto que tenemos para leer arranca diciendo que toda investigación o proyecto se inicia en un conjunto de consideraciones acerca de aquella parte del mundo social que se desea estudiar, tomando en cuenta lo que otros hicieron antes que nosotros, mirando el mundo empírico y preguntándose acerca de las posibilidades y los medios para acceder a él. Volvemos a temas que trabajamos en otras clases, que tienen que ver con que el primer paso de un proyecto de investigación son las preguntas y las cosas que conocemos ya sobre el tema que nos interesa trabajar, es decir, los conocimientos existentes, los conocimientos previos nuestros y los que vamos interrogando, investigando a lo largo de el armado del proyecto de investigación. Según este equipo de investigación, digamos, según Sautu y los otros autores, la investigación social es una forma de conocimiento que se basa en la evidencia empírica a partir de una teoría y que requiere de la aplicación de procedimientos explícitos, ¿sí? Esto es importante tener en cuenta. No solamente la evidencia o los datos son importantes en la investigación, sino también la teoría. Y lo que estamos haciendo es construir conocimiento científico. Para esta construcción del conocimiento justamente tenemos que aplicar determinados procedimientos y explicitarlos a lo largo de nuestra investigación. Para esto es importante tener en cuenta que la teoría, los objetivos de la investigación y la metodología están profundamente articulados unos con otros y que deben tener coherencia y cohesión entre sí, ¿sí? Tienen que ser coherentes los objetivos con la teoría y la metodología con la teoría y los objetivos, y la teoría ser, digamos, el hilo conductor entre esos objetivos y la metodología. No son cosas que están escindidas, que están separadas, sino que se articulan entre sí. Y deben hacer un continuum, digamos, dentro del trabajo. Ahora bien, cuando hablamos de estas cosas nos preguntamos qué es cada uno de estos elementos. Por un lado, el texto nos presenta a la teoría, ¿no? Nos plantean que la teoría posee diferentes niveles de abstracción y que es un andamiaje conceptual, un hilo conductor a lo largo de la investigación.
Si bien se expone en el marco teórico conceptual, atraviesa toda la investigación y es lo que va a ser la estructura, digamos, los pilares de nuestro trabajo de investigación. A lo largo del marco teórico, lo que vemos es que hay diferentes niveles de abstracción de estos conceptos y teorías, ¿sí? Lo que nos explican los autores es que hay paradigmas, ¿sí? Supuestos teóricos que van a ser más amplios y generales. Por ejemplo, podríamos pensar en el psicoanálisis. Hay teorías generales, teorías sustantivas que están más desagregadas en conceptos específicos, y a partir de ahí se desprenden proposiciones teóricas que nos permiten observar las regularidades empíricas. Esto quiere decir que partimos de un gran nivel de abstracción, ¿sí? Y bajamos a menores niveles de abstracción que nos permitan contrastar estos fenómenos en nuestro trabajo de campo, ¿sí? Lo que necesitamos es pasar de conceptos altamente abstractos, por ejemplo, si pensamos en la teoría del psicoanálisis, podríamos pensar en el concepto de superyo. Y si estamos haciendo, por ejemplo, entrevistas o encuestas, podríamos querer analizar, ¿no?, cómo es la construcción del superyo de determinados sujetos. Y ahí deberíamos hacer una serie de preguntas, ¿no? Porque si yo hago la pregunta, ¿cómo es tu superyo?, es algo que nadie podría responder. Sin embargo, podemos hacer otras preguntas que nos ayuden a analizar cómo se construye el superyo de esos sujetos, ¿no? Preguntando qué implica el deber en esa persona, cuáles son sus bases morales o qué cosas no cuestiona, qué cree que es el deber, qué cree que es el deber ser, etcétera, etcétera. Un montón de preguntas que ustedes ya deben conocer para poder trabajar en la parte más clínica de la psicopedagogía, pero que también podemos aplicar estas cuestiones al momento de pensar en un proyecto de investigación. Lo que nosotros necesitamos hacer es pasar de esa teoría general a proposiciones teóricas, a conceptos y observables que nos permitan ver qué es lo que sucede en la realidad, ¿sí? Lo mismo podemos pensar con otro concepto clásico de las ciencias sociales, como es el de clase social, ¿no? Si yo le pregunto a una persona cuál es tu clase social, seguramente me responda en función de lo que cree ella que es la clase social. Sin embargo, nuestro marco teórico va a dar determinadas pautas de cómo se clasifican las clases sociales y necesitamos responder a partir de ello. Por eso las preguntas en una encuesta, si ustedes han visto, nunca son a qué clase social usted pertenece, sino que suelen preguntar por el nivel de ingresos, por la vivienda, por el nivel de estudios, por su ocupación, que son todos conceptos observables, variables, como vamos a ver en próximas clases, que nos permiten después generar indicadores que digan a qué clase social pertenece cada uno de mis personajes, mis personas encuestadas o entrevistadas. Bien. Otro ítem importante del que estábamos hablando son los objetivos de investigación, que veremos en próximas clases cómo se formulan estos objetivos, pero es importante entender qué es un objetivo de investigación, ¿no? Los objetivos de investigación son proposiciones que lo que plantean son las intenciones, las metas, qué es lo que vamos a hacer para responder a nuestra pregunta-problema de investigación. Siempre un objetivo tiene un recorte espaciotemporal, contiene conceptos teóricos y incluye también las unidades de análisis o casos. Vamos a ver más adelante que se dividen en objetivos generales y específicos, pero lo importante es que podamos pensar es justamente que son lo que nos planteamos a realizar para responder a la pregunta-problema, ¿no? Si yo me pregunto cómo son las clases virtuales en contexto de pandemia en el nivel primario durante el 2021, ahí vemos que tenemos un recorte espaciotemporal 2021, clases virtuales, podemos pensar en las escuelas del Partido de la Matanza, un concepto teórico, ¿sí?, que tiene que ver con el dictado de las clases, y las unidades de análisis que serían las clases, ¿sí? Vamos a ver que son los objetivos tenderán a buscar
acciones para responder, por ejemplo, observar clases virtuales de escuelas primarias del Partido de la Matanza, analizar las posturas de los docentes que dan esas clases virtuales, etc. Vamos a pensar así varios ejemplos sobre cómo son los objetivos, que lo vamos a ver en la clase que viene o la otra, pero que lo que nos proponemos con esto es ver que estos objetivos se vinculan con la teoría porque incluyen alguna definición teórica, pero además buscan responder a esta pregunta, problema de investigación inicial. Por eso siempre esta acción está formulada con un verbo, inician con un verbo los objetivos de investigación, y vemos cómo ya se articula con la pregunta, problema y los objetivos, y vamos a ver cómo se articula con la metodología. Ahora, ¿qué es la metodología, no? Y ahí nos aparece como la pregunta de, ¿es un instrumento? Bueno, ¿ustedes qué piensan? Les propongo que piensen unos segundos si la metodología es un instrumento o no. Bueno, si respondieron que sí, les tengo que decir que no es un instrumento. La respuesta es un no. Es más allá, va más allá del instrumento la metodología, ¿sí? ¿Y qué es? Son los procedimientos o métodos para producir la evidencia científica, ¿no? Está fundamentada en estos supuestos teóricos y epistemológicos, como vimos en clases pasadas, y su idea es transformar los objetivos y temas de investigación en los procedimientos que nos permitan construir evidencia empírica. Lo que lleva a la metodología es la lógica interna de la investigación. Hace un rato decíamos que la investigación social requiere de la aplicación de procedimientos explícitos. Bueno, esos procedimientos son los que están dentro de la metodología, ¿sí? Esta metodología es la lógica interna, son esos procedimientos que nos van a servir para producir evidencia. Otra pregunta habitual es si metodología y método son lo mismo. Los autores nos van a decir que no. La metodología es la lógica interna de la investigación. Son esos procedimientos dentro de una concepción epistemológica y teórica. El método es una serie de pasos, ¿sí? Son pautas de descubrimiento para el desarrollo del conocimiento científico. Cada método se enmarca a grandes rasgos dentro de estas metodologías. Las metodologías, para dividirlas en dos grandes grupos, son las cuantitativas y las cualitativas. Vamos a ir viendo a lo largo de las clases cuál es la lógica interna de cada una de estas metodologías, ¿sí? Porque cada una de ellas lleva diferentes lógicas en cuanto a los instrumentos, que son una técnica de encuestas, una guía de entrevistas, una guía de observación, pueden ser algunos de estos instrumentos dentro de cada una de estas metodologías. Pero además tienen diferentes formas de análisis y diferentes formas de conceptualización hacia adentro de la construcción de las variables y categorías que vamos a utilizar, ¿sí? Pero lo importante en este momento es que comprendan que existen dos grandes metodologías, cuantitativa y cualitativa, y que no es lo mismo que el método es la serie de pasos, y que cada método además va a tener una técnica, como fuimos viendo a lo largo del texto de Cora Escolar. Bien, esta es una breve reseña para que ustedes puedan acercarse al texto de Sautu y otros. Esperamos que les haya servido y sobre todo que no se hayan aburrido mucho ni se hayan dormido a lo largo de la explicación. Lean el texto y en la clase que viene vamos a ir contestando las preguntas que surjan a partir de esto. Saludos y que se encuentren bien.